Un buen entrenador tiene que saber tiene que saber fisiología. Ya está. Saco una plaza de asociado en Canarias y le digo a mi padre, voy a dejar el MIR y voy a dejar la especialidad de reumatología y me voy a la universidad. Todo se hacía por correo en aquella época, evidentemente. Y entonces mi currículum era un artículo. Es muy interesante el tema de la memoria, porque además es algo que realmente se puede constatar. En uno de estos congresos que organizabas tú con la Escuela de Medicina del Deporte y tal. No sé, pero Sí. Yo iba a muchos congresos en esa época y es verdad que preguntaba mucho. Me empezaste a caer bien, la verdad. La gente se cree que el ejercicio de brazos no entrena al corazón y sí que lo entrena en mucho además. La inhalación de monóxido de carbono en el deporte. Yo sé que tú publicaste hace un año así un artículo. Lo que estamos haciendo nosotros es una variante de la restricción de flujo, que es aplicación de isquemia. O sea, pero es experimental, o sea, es importante que... ¿Cómo es un día normal de José Antonio López Calvet? ¿HIIT o entrenamiento continuo? ¿Entrenamiento continuo o entrenamiento de fuerza? Medicina anti-aging y suplementos para frenar el envejecimiento. ¿Qué opinión? Bienvenidos al primer capítulo de este canal asociado a la plataforma fisiologiadelejercicio.com. Como comentamos en el capítulo 0, este canal nace como prolongación de nuestra plataforma de formación fisiologiadelejercicio.com y tiene como objetivo principal conocer un poco más de cerca no solo las investigaciones de profesionales relevantes, sino también algunos aspectos personales que han condicionado la carrera de estos profesionales que para nosotros va a ser un honor estar con ellos. Y en este contexto, y siendo esta plataforma, este canal dedicado esencialmente a la fisiología del ejercicio, pues queríamos traer a una gran figura, una figura representativa de la fisiología y la fisiología del ejercicio. Y para mí es un gran privilegio, es una gran suerte, es un honor poder entrevistar a, seguro, la figura más influyente en la fisiología de ejercicio en nuestro país, en España, pero también a nivel internacional. Así que, ¿cómo estás, José Antonio López Calvet? Profesor José Antonio López Calvet. Quiero agradecer a Matrix, nuestro patrocinador, su apoyo en la realización de este podcast. Matrix es una empresa de referencia, de prestigio, de material deportivo. Os invito a visitar su excelente web y si necesitáis algún tipo de equipamiento, decid que vais de nuestra parte y os dotarán muy bien. Pues muy bien, un placer estar aquí contigo y poder compartir una tarde y charlar sobre temas que a los dos nos apasionan. Muchas gracias. Bueno, presentar al profesor Calvet, y ahora esto siempre se dice, pero ahora es una realidad, nos podría llevar muchísimo tiempo. Así que solamente lo voy a resumir pues, a aspectos muy generales, porque yo creo que la trayectoria del profesor Calvet es suficientemente conocida y solo voy a dar algunos datos para poder entrar más en materia o antes en materia. El doctor Calvet es médico especialista en reumatología, es doctor en medicina y cirugía y catedrático de fisiología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha publicado más de 270 artículos, la mayor parte de ellos en cuartiles muy altos, en revistas de gran calidad, y su índice H, que es un índice que desde el punto de vista del investigador es importante, es 69, es decir, una barbaridad. No sé si 69 o debe estar por ahí. Entonces le convierte desde hace años en el mejor investigador español en las áreas de fisiología y ciencias del deporte y uno de los mejores del mundo. Y esto no lo digo porque esté aquí con nosotros, sino porque es una realidad. Ha trabajado en varias áreas de investigación a lo largo de su dilatada y joven trayectoria, pero básicamente la señalización muscular, las adaptaciones al entrenamiento, la fatiga, ya hablaremos de fatiga, algo muy complejo, la captura e interpretación de señales biológicas en los últimos tiempos, el consumo máximo de oxígeno, los limitantes del rendimiento, en fin, José Antonio, tengo tantas preguntas que formularte, algunas las hemos incluso
ya abordado cuando veníamos en el coche hasta aquí, pero bueno, las vamos a sacar porque es inherente a nuestros encuentros hablar o que me cuentes cosas que realmente me emocionan de lo que estás haciendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar, así somos capaces de llevar un cierto orden y si no, da igual, porque hablamos de lo que nos apetezca. Y por empezar, cuéntanos por qué hiciste medicina, por qué la especialidad de reumatología y finalmente, ¿qué te llevó a dedicarte a la fisiología? Bueno, mi padre era médico, entonces yo vi el ejercicio de la medicina porque él era médico en un pueblo y atendía pacientes en casa, tenía una consulta en casa y entonces yo le veía trabajar y lo que hacía me atraía. Pero a mí me gustaba muchísimo el deporte. Entonces, cuando yo termino el bachillerato, empiezan a hablar de que va a haber numerus clausus para entrar en medicina y yo pienso que igual no entraré. Y entonces ese año no lo quería dejar perdido y lo que más me gustaba era el deporte y entonces empecé a estudiar educación física. Bueno, hice las pruebas de ingreso para el INEF de Barcelona. En aquella época había dos INEF, uno en Madrid y otro en Barcelona. Era bastante competido. Tuve suerte, pasé las pruebas de ingreso y empecé educación física. Y cuando llevaba un mes estudiando educación física, entonces comunicaron el resultado de la selección en medicina, porque habían puesto números clausus. Fue el primer año que se puso números clausus en España, que eso significaba que el número de plazas estaba restringida. Y entonces me dijeron que había conseguido entrar en medicina. Entonces mi padre, con muy buen criterio, me dijo, vale, pues deja la educación física, céntrate en la medicina. Pero yo ya llevaba un mes, me gustaba mucho y entonces llegué a un trato con él de si suspendo alguno de los parciales en enero en medicina, dejaré la educación física. Y entonces estudié todo lo que pude y no suspendí. Y entonces pues ya continué con las dos carreras. Y la fisiología del ejercicio, no, a mí la fisiología me gustó en medicina muchísimo, la fisiología de segundo curso. Y tuve un profesor muy bueno, se llamaba Palés, era un gran didacta, un profesor que no utilizaba diapositivas ni transparencias, todo lo escribía en la pizarra, llevaba la clase de memoria y era muy, muy, muy buen profesor. Y entonces yo, a raíz de empezar a estudiar fisiología y entenderla más, y fue la primera matrícula que yo saqué en mi vida, fue de fisiología humana. Pues entonces, como estaba estudiando educación física y estaba estudiando fisiología a un nivel muy alto en medicina, pues eso se fue juntando, porque el rendimiento deportivo me interesaba muchísimo y cuando yo quería intentar explicar cómo un atleta podía correr 10.000 metros muchísimo más rápido que otra persona, pues tenía que siempre acudir a explicaciones fisiológicas. Y las dos cosas se fueron juntando paulatinamente. En educación física me gustó muchísimo el entrenamiento. Y claro, cuando yo termino la carrera de medicina, entonces me encuentro el panorama que había en España en aquella época, que tú lo conoces muy bien. Había más de 20.000 médicos en No paro. sé. Eso era Y, por el doctor Gannon, ¿te sí, sí, acuerdas? sí, sí. O sea, era la época, todo el mundo quería estudiar Eso. medicina y no había números clausus. Y había, primero en el clínico, había 1.500 en Barcelona, estudiantes de medicina. O sea, y claro, había paro, mucho paro médico. Y entonces esa perspectiva, pues bueno, yo estaba estudiando educación física y digo, pues ahora me gustaría hacer medicina deportiva. Pero no había en España, la especialidad no existía. Y entonces digo, pues tengo que hacer otra especialidad médica que me permita formarme y luego hacer la medicina deportiva. Y elegí reumatología, pero elegí reumatología como podría haber elegido cardiología o neumología. Reumatología tenía un componente de aparato locomotor, medicina interna, y entonces pensé y había guardias en medicina interna y en trauma, entonces pensé que con reumatología yo podía acceder a una formación bastante buena para lo que luego me interesaba, que yo creía que era lo que me interesaba, que era medicina deportiva. Pero a medida que, claro, yo leí artículos y demás, y hice la especialidad de medicina deportiva al mismo tiempo que estaba haciendo reuma, primero la hice en Montpellier, en Francia, y luego cuando salió en España, pues la hice en Barcelona.
Y entonces, claro, al estudiar medicina deportiva y demás y empezar a leer más artículos, cada vez me fui interesando más por el mecanismo de las cosas que ocurren y cada vez me fui decantando más a la fisiología del ejercicio. Y yo creo que a los 25 años ya tenía muy claro que lo que más me gustaba era la fisiología del ejercicio. Además cayeron en mis manos varios artículos de Ben Saltin que estaban muy bien escritos y trataban sobre temas como medición de la capacidad anaeróbica, factores determinantes del Luego, V2 Max. luego vamos a hablar de Y eso. todo eso pues me atrajo un montón. Entonces, claro, yo al final intenté seguir ese camino, ¿no? Claro. Y terminé la especialidad, pero terminé la especialidad porque en tercer curso me presenté a una plaza en Canarias de asociado. Y había 6 sitios que estaban empezando en España, 6 facultades nuevas, en León, en Valencia, en La Coruña, en Canarias. Y entonces al final digo, bueno, pues tal vez puedo ir a uno de estos sitios a trabajar y montar un laboratorio y demás. Y entonces cuando estaba de residente el tercer año, saco una plaza de asociado en Canarias y le digo a mi padre, voy a dejar el MIR y voy a dejar la especialidad de reumatología y me voy a la universidad. Entonces me dijo, no, no puedes hacer esto es una locura, tú no sabes lo que te va a pasar en la universidad, si te irá bien, no te irá bien. Entonces al final, pues en Canarias fui allí, di clases durante 2 semanas, me guardaron la plaza, terminé el MIR y entonces me incorporé a Canarias. Y ya el siguiente paso fue la universidad. O sea, la universidad es difícil. Y no sé si la pregunta es apropiada, pero ¿te consideras más fisiólogo o fisiólogo de ejercicio? La pregunta es apropiada. Eh, yo soy más fisiólogo que fisiólogo del ejercicio. Lo que ocurre es que uso el ejercicio como herramienta principal para testar el aparato cardiovascular y la regulación metabólica o el metabolismo muscular. Fuiste de los primeros, y lo veníamos hablando, que del área de ciencias del deporte que marchó al extranjero a formarse. Y no te fuiste a cualquier lado. Cuéntanos brevemente cómo fue esa decisión, qué es lo que te encontraste, porque eso yo creo que marcó un poco o mucho tu vida, tu vida profesional, ¿no? Yo creo que es interesante porque en ese aspecto fuiste un pionero. ¿Y dónde fuiste? ¿Y qué es lo que te encontraste y cómo eso te cambió un poco Sí, el instinto es lo más importante en esto. O sea, sigues tu instinto. Yo seguí lo que a mí me gustaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando yo estaba estudiando educación física, leí artículos de Ben Saltin y también cogía revistas, iba a la biblioteca y leía otros artículos, pero yo veía que los que escribía este hombre eran especialmente interesantes, estaban muy bien escritos, hacía unos experimentos que me parecían fascinantes. Y entonces yo pensé, me gustaría poder aprender de este hombre. Y entonces yo miré de contactar con él. Y en aquella época había muchos congresos en España y Ben Saltin venía de vez en cuando a algún congreso a España. Y entonces hubo un congreso en Barcelona sobre nutrición, que era internacional, que vino Saltin. Y entonces cuando vino a este congreso lo abordé. Me dirigí a él, le dije, mira, soy médico, he terminado la carrera hace poco, estoy de profesor en Canarias, acabo de empezar en la universidad y me gustaría poder ir a trabajar con usted y aprender cómo hacer estos experimentos y demás. Y entonces él me dijo, vale, muy bien, envíame tu currículum. Todo se hacía por correo en aquella época, evidentemente. No. Y entonces mi currículum era un artículo y que era médico. Y entonces, y curiosamente yo no lo sabía en aquella época, pero el hecho de ser médico era un plus, porque él necesitaba tener colaboradores cercanos que fueran médicos por el tipo de experimento Claro, que para hacía. hacer la cobertura de Sí, deportista, sí. Y claro. entonces ya un año después yo pensaba que iba a ir a Suecia, pero él se mudó a Copenhague, entonces yo fui a Copenhague y fue la decisión más importante de mi vida, posiblemente. ¿eh? Porque posiblemente la más importante fue ir a Canarias y la segunda más importante
ir a Dinamarca a trabajar con Saltin. Ir a Canarias porque era una universidad joven que estaba empezando, donde yo pude crear un laboratorio con 28 años de edad, pude diseñar un laboratorio. No solo diseñarlo, es que yo vi los planos del edificio. Pude decidir dónde iba a estar el laboratorio, cómo iba a ser. No pude hacer todo lo que quería, pero muchas cosas sí. Y luego la universidad promocionaba mucho que la gente fuera afuera, se fueran al extranjero a formar o a otros sitios. Entonces yo aproveché esa oportunidad y me fui a Dinamarca. Que sepas que te debo confesar que me dabas muchísima envidia, o sea, me moría de envidia cuando nos veíamos en los congresos de aquí y me contaban las cosas que hacías y decía, esto es la leche. Y fue, la verdad que era bastante motivador. ¿Cómo era Versalting? ¿Cómo era su rutina de trabajo? ¿Era duro con vosotros? No, Quiero decir, ¿cómo era? Saltin era una persona con mucho carisma, muy inteligente, súper trabajador. Empezaba a trabajar muy pronto, a las 4 de la mañana. Hay que tener en cuenta también que era escandinavo. En Escandinavia el día empieza antes que en España, ¿vale? Pero él a las 4 de la mañana muchas veces ya estaba trabajando. Pero yo me acuerdo de muchísimas veces interrumpirlo porque había medido algo, había encontrado algún resultado o había leído algún artículo y algo me había llamado la atención y él estar en su despacho con la puerta abierta y yo asomarme ahí y verme y decirle, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí, siempre le podía interrumpir. O sea que era una persona súper accesible y sabía mucho y explicaba mucho. Entonces fue fantástico interaccionar con él. O sea, se convirtió casi como en mi segundo padre. O sea, llegasteis a ser buenos amigos, además. Sí, claro, porque yo estuve trabajando con Saltin 20 años. Ya. O sea, yo viajaba muy a menudo a Copenhague. Entonces, llegaba a pasar 4 meses, 6 meses al año Allí. en Dinamarca y eso lo hice durante 20 años. Entonces, claro, mi interacción sobre todo fue muy profesional, pero también en alguna ocasión pues estuve con él en su casa de campo en Dinamarca y hacía muchas actividades también en el Centro de Investigación Muscular de Copenhague que eran de socialización, que eso lo hacen muy bien los daneses. Y entonces eso te daba la posibilidad de hablar y interaccionar, no solo con Saltin, sino también con otros investigadores que pasaban por el CMRC. Yo de hecho tenía un despacho en el CMRC con mi nombre y cuando yo llegaba lo ocupaba. Pero había otras personas a veces, pero había una silla y una mesa Era tuya. que estaba reservada para mí cuando yo iba al CMRC. Bueno. Mira, yo con frecuencia comento que la biopsia muscular y lo que conllevó, de alguna manera marcó definitivamente las bases fisiológicas de las respuestas y adaptaciones al ejercicio. De hecho, tú fuiste de los pioneros en traer la biopsia muscular a España, ¿no? Entonces, en esa línea, no sé si lo que comento, lo que estoy ahora comentando contigo es real. Es decir, ¿cuánto supuso desde el punto de vista de la comprensión, del entendimiento de las respuestas y adaptaciones al ejercicio a través de la fisiología, lógicamente, el poder tener datos derivados de biopsia, no solamente en reposo, sino durante el ejercicio, después del ejercicio, supuso un gran cambio, una consolidación del conocimiento? O sea, ¿marcó un antes y un después, quizás? Sí, clarísimamente. O sea, la fisiología del ejercicio da un salto cualitativo impresionante, especialmente la relacionada con el metabolismo, cuando se empiezan a hacer biopsias musculares. Por ejemplo, si nos remontamos a los conceptos de la respuesta lactatémica al ejercicio de alta intensidad, en los libros de fisiología antiguos, con los que yo estudié en la carrera en educación física, por ejemplo, hablaban de ejercicios alácticos si duraban menos de 5 segundos. Todo esto se basaba en que, claro, si tú mides, si a una persona le haces hacer un sprint de 5 segundos
y mides el ácido láctico en sangre al segundo 5 de ejercicio, no detectas aumento de ácido láctico. Por lo tanto, conclusión, el ejercicio es aláctico. Galáctico, o sea, Pero si sacas una biopsia muscular justo en el segundo, al quinto segundo, y mides el lactato, entonces ves que casi la mitad de la energía que se ha producido en el músculo viene de la glicolisis, se ha producido el lactato, y que el ejercicio no es que no sea láctico, es que es casi un 50% láctico. láctico. Entonces, en la biopsia muscular significó un cambio enorme, y además permitió avanzar muchísimo acerca de cómo el músculo se adapta al ejercicio de forma aguda y crónica, y de hecho es imprescindible. O sea, Sí, y además yo creo que en realidad de los años 90, o sea, ese avance hizo que que se sentaran un poco las bases de la fisiología de ejercicio que hoy todavía sustentan el conocimiento. O sea, es decir, que ya comprendimos a través del metabolismo de la biopsia, pero también coincidió con algunos experimentos respecto a cómo respondía el corazón, la circulación, los pulmones, etcétera. Yo le senté un poco la base de lo que hoy seguimos explicando. Es decir, que no, ahora, como luego comentaremos, sigue habiendo avances más específicos, más ligados a la biología molecular, pero en realidad yo percibo que cuando doy clase, en los últimos 20 años, a la clase de grado me refiero, o sea, que es como un poco como el que da anatomía, que la anatomía ya no ha cambiado. Pues esto es un poco la respuesta de la frecuencia cardíaca, la respuesta de la frecuencia cardíaca, y de volumen sistólico es de volumen sistólico. ¿Tú lo ves? ¿Lo sí, percibes así más o menos? sí. O sea, la biopsia muscular es lo que está permitiendo avanzar aún más en el conocimiento de los mecanismos. Pero las adaptaciones generales al ejercicio, pues, están establecidas. Sigue habiendo novedades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo ahora. Eh, durante, hace ya unos años surgió el concepto de memoria del entrenamiento de fuerza. O sea que tú haces entrenamiento de fuerza e hipertrofias y dejas de entrenar, y al cabo de un año vuelves a entrenar, y el proceso de hipertrofia se desarrolla con un poquito más de velocidad. Y entonces a esto se le ha denominado modernamente como memoria del músculo. O sea que la primera vez que entrenas deja una impronta que hace como que el músculo ya sabe lo que tiene que hacer, y la siguiente vez lo hace mejor, hipertrofia más rápido. Entonces esto se pensó que se debía, recientemente se ha pensado que esto se debe a que cuando hipertrofias se produce aumento del número de núcleos, o sea, proliferan las células satélite e inyectan sus núcleos dentro de las fibras musculares, y entonces las fibras musculares tienen más núcleos, y al tener más núcleos pueden hipertrofiar más. Y de hecho se ha demostrado que si tú bloqueas este proceso de hiperplasia de las células satélite, el grado de hipertrofia que puedes conseguir es menor. Entonces se pensó que la memoria se debía a que estos núcleos que se han formado quedan retenidos en la fibra, y luego cuando tú vuelves a entrenar, como tienen más núcleos, puedes sintetizar proteínas más rápido, transcribir los genes más rápido, traducirlos más rápido, sintetizar proteínas más rápido, y que la adaptación sería más rápida. Pero más recientemente ahora empieza a haber evidencia de que, desgraciadamente, esos núcleos se forman y cuando dejas de entrenar tienden a desaparecer, y ahora se empieza a cuestionar que el mecanismo de memoria se deba precisamente a estos núcleos. Y ahora, lógico, claro, ¿no? surge la cuestión, pues entonces, si no es eso, ¿cuál es? Porque ese fenómeno existe realmente. O sea, cuando una persona ha entrenado previamente, cuando vuelve a entrenar, el proceso de adaptación es más rápido. Claro, parecía lógico que los núcleos, cuando la célula pierde su necesidad energética de síntesis de proteínas, vayan retrocediendo. Es como, a ver, nosotros guardamos nuestros patrones motores, de manera que cuando iniciamos un entrenamiento de fuerza o de carrera 30 años después, es mucho más fácil. No sé hasta qué punto la parte neural también tiene que ver en la facilitación del desarrollo muscular, pero es muy interesante el tema de la memoria, porque además es algo que yo creo que es un hecho que realmente se puede constatar. O sea, cuando tú no sé hasta qué punto es neural, hasta qué punto es algún tipo de facilitación de señalización que persiste en el tiempo, pero eso facilita mucho las cosas cuando en personas reinician otra vez el entrenamiento, ¿no?
Mira, yo de las primeras veces que nos vimos, recuerdo en un congreso, no sé de dónde era, que yo empezábamos bueno, a ti a lo mejor no te pasó tanto porque ya de hecho desembocaste en alguna en investigación más profunda, pero íbamos a presentar nuestras comunicaciones y tal. Y yo me acuerdo, no sé dónde era el congreso en sí, pero de repente vi que había un personaje que hacía unas preguntas súper difíciles, inquisitivas, con un nivel que yo decía, madre mía, tengo que presentar dentro de un rato. ¿Y quién es ese que pregunta así? Y realmente estaba aterrado de miedo. Afortunadamente no me preguntaste nada. No sé si es que el tema que abordé, que debería ser algo relacionado con el umbral anaeróbico o algo así, a lo mejor no era tu campo de acción. Espera un momento, que se me ha borrado esto y te quiero hacer alguna pregunta de manera ordenada. Eso fue. Sí, yo creo que eso fue en Madrid, en uno de estos congresos que organizabas tú con la Escuela de Medicina del Deporte y tal. No sé, pero me, me, Sí, yo iba, me, yo me iba a empecé muchos hasta que, congresos en esa época y es verdad que preguntaba mucho. me empecé me empecé a caer bien, la verdad. Bueno, a ver, mira, he tratado de buscar alguna de tus publicaciones que era difícil que tuviera como un mayor impacto, ¿no? Tengo algunas, pero podemos hablar de algunos aspectos que tú incluso me has comentado que lo voy a sacar ahora, pero una de las, creo que de tus focos de atención ha sido los limitantes del consumo máximo de oxígeno. Entonces, hay una pregunta, o sea, por considerar algo más general, podemos decir, en tu opinión, en un deportista sano, evidentemente, de resistencia aeróbica, ¿podemos, podemos afirmar que el limitante es la capacidad de llevar oxígeno al tejido? Sí. ¿O el limitante es la capacidad del tejido de extraer el oxígeno una vez que le llega? O sea, ¿tú dónde pondrías, con lo que en todos tus experimentos y los que has podido colaborar, el limitante es más central? ¿Es periférico o realmente a ese nivel son ambos? Cuanto más entrenada está una persona, más central es la limitación. De hecho, la limitación central es muy fácil de demostrar porque sin cambiar nada de la estructura de la persona, si tú le das hiperoxia, aumenta el V2 max y aumenta el rendimiento. Y si le pones una transfusión y le inyectas medio litro de eritrocitos a la circulación, entonces el V2 max va a subir un 10% sin haber hecho nada, sin haber cambiado las mitocondrias, sin haber cambiado el corazón, sin haber cambiado la circulación. De hecho, lo que has hecho encima es que la sangre es un poco más viscosa y le va a costar un poquito más circular porque el hematocrito es un poquito más alto. A pesar de eso, el rendimiento o consumo de oxígeno es más alto. Y este es un fenómeno que también se da en cuadrúpedos atletas. Por ejemplo, los caballos pura sangre también tienen un V2 max dependiente de la capacidad de suministro de oxígeno. O sea, si tú les das más oxígeno, aumenta el Claro. rendimiento. Lo que pasa es que probablemente el gasto cardíaco, en el fondo, tiene un limitante clarísimo en su capacidad de latir más rápido, en su frecuencia cardíaca. Nos quedaría entonces la capacidad la adaptación que se puede hacer en el volumen sistólico. Pero podemos decir que los límites del corazón en cuanto a su adaptación, que obviamente existen, se llega más fácil a través de entrenamiento que llevar al límite la adaptación que podemos tener en la parte muscular, la parte mitocondrial, la parte de extraer oxígeno. Es así, ¿no? O sea, el atleta llega un momento en que su gasto cardíaco ya no es capaz de aumentarlo más. Ha llegado a su máximo nivel de adaptación por mucha carga que introduzcamos a ese músculo cardíaco, ya no se va a dar, no va a ganar más contractilidad, no va a ganar en más relajación, ha llegado a su máximo. Es así, ¿no? Entonces, el consumo de oxígeno que puede ir mejorando o que no va a mejorar es porque tenemos ya una limitación básicamente central. Sí, bueno, cuando mides en un atleta de élite, hay pocos medidos, ¿vale? Pero en los que haya datos buenos de gasto cardíaco máximo, flujo sanguíneo muscular, hay pocos también. Entonces,
cuando tú haces las medidas, sí que puedes ver a veces algunas pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el nivel más alto de extracción de oxígeno a través de la pierna que yo he visto es casi 98%. No. Es que ahí no hay sitio para aumentar más. Ya, Esta persona ya. ha llegado al límite de adaptabilidad. Eh, el gasto cardíaco máximo, posiblemente hay algunas personas que pueden llegar a 41 litros por minuto. Pero el problema que tiene el gasto cardíaco máximo es que depende del tamaño del corazón en gran medida. Y el crecimiento del corazón está limitado. O sea, se puede aumentar, el tamaño del corazón puede aumentar un 20 o un Ya. 30%. Si tú no tienes un corazón ya que sea grande antes de la pubertad, pues no podrás llegar a tener estos consumos máximos de oxígeno. Hay un estudio ahora muy bonito que está llevando a cabo Jostein Halen en Oslo, que es un estudio longitudinal muy bien pensado a largo plazo, del tipo de investigación que genera conocimiento muy difícil de conseguir, que es que ellos querían saber si los atletas campeones olímpicos de esquí de fondo que tienen consumos máximos de oxígeno de 90 mililitros kilogramo minuto, si estos atletas son personas que ya de jovencitos tienen un V2 max muy alto y que tienen una condición genética proclive a este rendimiento tan alto y a alcanzar una medalla de oro en una Olimpiada, o bien si es fruto del entrenamiento. Entonces lo que hicieron fue medir a niños de 10, 11, 12 años, seguirlos longitudinalmente, pero niños de los mejores clubs de esquí de fondo de Oslo. Y entonces ahí están entre esos niños, entre 300 niños, tiene que haber 3, 4, 6 que van a ser medallistas olímpicos, porque salen de ahí, entonces están ahí. Y efectivamente, esto ya lo han hecho y ya han observado que efectivamente, o sea, hay niños de 12, 13 años con V2 max cercano a 70 mililitros kilogramo minuto y que aún les queda pasar la pubertad. Y estos son los que van a llegar a 90. Entonces, el límite de adaptabilidad cardíaca es 20-30%. Y si ponemos el foco en esa adaptación cardíaca, ¿tú qué crees que es más influyente? ¿El entrenamiento continuo de larga duración a intensidad moderada, tipo que hacen maratonianos o ciclistas? ¿O el que ahora, bueno, o el entrenamiento de alta intensidad sea interválico o no? ¿Cuál es el que a largo plazo va a lograr que ese corazón llegue a su máximo grado de adaptación? Porque lo que yo veo es que por ahora en los grandes deportes, en los deportes resistencia puros, el volumen es irrenunciable. Es decir, el entrenamiento el HIIT no ha logrado ni lo va a lograr, en mi opinión, desplazar a ese tipo de entrenamiento. Sí, vale. Si cogemos, por ejemplo, deportistas concretos, los que tienen los corazones más grandes en relación a su tamaño corporal son los ciclistas. Y los ciclistas hacen volúmenes enormes. Exagerados. Pero hay que tener en cuenta que también el ciclismo es un tipo de HIIT, porque el ciclista hace a una velocidad constante mucho volumen, pero luego durante la competición va viendo picos de actividad. Entonces, posiblemente si cogemos ejercicio de muy alta intensidad, como por ejemplo el test de Wingate, produce adaptaciones cardíacas y aumenta el gasto cardíaco, pero no es capaz de aumentar el gasto cardíaco en la misma medida que puedes conseguir con un HIIT que llega a 100%, 90, 100% de V2 max, o lo que puedes conseguir con entrenamiento continuo de carga constante por debajo de esa zona. O sea que el corazón tan grande que tienen los ciclistas o los esquiadores de fondo posiblemente está más relacionado con el volumen que con hacer picos de mucha intensidad. Pero es que hacen volumen, pero también tienen volumen a intensidades moderadas altas. O sea, el volumen, caminando no vas a producir. Sí, eso, ¿sabes? Muchas veces comento a algunos pacientes que quieren mejorar o personas que hacen fitness. Claro, entrenar a moderada intensidad está ligado irremediablemente al volumen. O sea, quiero decir,
caminar durante 30 minutos a intensidad baja o moderada te da pocas adaptaciones. O sea, en realidad tienes que ocupar un volumen para que realmente eso sea eficaz, que posiblemente es el motivo por el cual el HIIT a nivel de fitness o de salud ha irrumpido, ¿no? Y a propósito, ahora retomamos aspectos más científicos, pero hay una denominación de entrenamiento de fitness que siempre se denomina así, hacer cardio. Es medio que, bueno, el corazón en realidad para una persona normal necesita entrenar poco. O sea, ese concepto de cardio, o sea, no es que, yo creo que las cosas hay que empezar a corregirlas. Es decir, que en realidad no debe ser un objetivo entrenar el corazón. Que el corazón ya entrena de per se. De hecho, las adaptaciones que tiene el corazón al lado del músculo esquelético son mucho más pequeñas. Entonces, yo creo que lo que realmente entrenamos cuando hacemos salud es entrenar básicamente el músculo. ¿Tú por ver es un poco una parte más práctica, ¿no? O sea, el corazón hace lo que el músculo le pide. Eso es. Porque el corazón Eso es. aumenta su frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco para ser capaz de suministrar el oxígeno que el músculo Igual que el resto de órganos y sistemas. demanda. Pero sí que es cierto que tú puedes separar las adaptaciones. O sea, tú puedes entrenar, tú puedes hacer entrenamiento de alto volumen con las piernas y provocar adaptaciones centrales, y luego hacer el ejercicio con los brazos que no los has entrenado para nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este escenario normalmente? Pues que el rendimiento en el ejercicio de brazos no se ve beneficiado prácticamente porque tú hayas entrenado las piernas. Sin embargo, si lo haces al revés, si el entrenamiento lo haces con los brazos muy intenso, sí que puede haber transferencia de las adaptaciones centrales a la periferia. Cuando haces el ejercicio con las piernas que no has entrenado, puedes rendir un poquito más porque el corazón Claro. sí que se entrena mucho con el ejercicio de brazos. La gente se cree que el ejercicio de brazos no entrena al corazón, y sí que lo entrena mucho además, porque la presión arterial es más alta. Y aunque el gasto cardíaco es más bajo, el trabajo mecánico que tiene que hacer el corazón es muy intenso cuando se hace ejercicio de manivela, pedaleando con los brazos. Tal y como publicaste tú en algún trabajo, la extracción de oxígeno de miembros superiores y miembros inferiores, hay una diferencia, ¿no? Sí, aproximadamente hay un 10-12%. A pesar de tener músculos de extracción. Sí, los miembros superiores tienen menos extracción de oxígeno que los inferiores, y se supone que esto se debe a varios factores. Uno es los capilares, tienen menos capilares, hay más fibras rápidas en los brazos que en las piernas. Y luego el otro factor tiene que ver con las mitocondrias. La densidad mitocondrial en los brazos es más baja que en las piernas en general, pero no en los esquiadores de fondo. Los esquiadores de fondo que entrenan brazos tienen densidades mitocondriales iguales en los músculos de los brazos que de las piernas, y sin embargo siguen extrayendo menos oxígeno. Entonces hay otro factor a considerar aquí, que es que en los brazos tenemos mucha circulación cutánea, que es muy reactiva. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, desviamos parte de la sangre a la circulación cutánea. La sangre que va a la circulación cutánea no va a participar en el suministro de oxígeno a los músculos. Entonces, cuando tú mides la extracción, esa sangre se mezcla con la que sí que viene de los músculos, y la media de oxigenación te sube un poquito y la extracción te sale un poco más baja. Entonces, este fenómeno también puede ser uno de los que contribuye a que la extracción de oxígeno de los brazos sea más baja que la de las piernas. Cuéntanos algo que, si puedes contar algo acerca del sensor de flujo térmico que estés ensayando, si puedes contarlo. No sé si todavía está en fase, porque me parece realmente interesante y es algo que todavía ni siquiera está publicado. Sí, uno de los últimos proyectos de investigación en los que hemos estado involucrados en Las Palmas tiene por objeto desarrollar un instrumento que se puede utilizar para medir capacidad de extracción de oxígeno de forma no invasiva. Se puede utilizar para entrenar con restricción de flujo, y también se puede utilizar para medir eficiencia energética.
Entonces, el módulo de eficiencia energética de este instrumento tiene un calorímetro que ha sido desarrollado por Rodríguez de Rivera, que es un catedrático de física de la Universidad de Las Palmas, que ha desarrollado un calorímetro de muy pequeño tamaño que permite medir flujo de calor con gran exactitud. Entonces, este aparato se puede colocar con una cincha, se coloca sobre la piel, encima de un músculo, y entonces es capaz de detectar el flujo de calor del músculo a través de la piel hacia el ambiente. Y a diferencia de otros sensores de temperatura, este sensor está termostatizado. O sea, tiene un ventilador y mantiene su temperatura constante, de tal manera que se pueden hacer cálculos termodinámicos muy exactos del flujo de calor que se está produciendo en el músculo. Entonces, esto está ahora en fase de desarrollo experimental. Tenemos una patente ya aprobada, presentada y publicada sobre este instrumento, pero ahora lo estamos sofisticando, adaptando, etcétera, porque al final lo que queremos tener es un instrumento que nos permita medir de forma no invasiva eficiencia energética. Claro, entonces, cuanto más eficiente sea, menos calor va a producir. Exactamente. Entonces, la eficiencia energética la estamos midiendo por calorimetría indirecta, que necesitamos un carro metabólico con consumo de oxígeno, producción de CO2, y esto es un equipo caro, es engorroso y tal, y esto es un instrumento que tú lo pones encima de la piel, esperas 5 minutos a que se equilibren las temperaturas y haces un test y ya está, y tienes tus medidas. Claro, es más barato, no tiene consumibles, no tiene... O sea, me hace pensar que, así a bote pronto, que esa eficiencia va a tener más que ver, o tiene más que ver en la parte más oxidativa y menos que podríamos decir que es más derrochona en la parte más glucolítica, ¿no? Sí, bueno, aquí como lo que mide es calor, tanto el metabolismo aeróbico como el anaeróbico desprenden calor. Entonces, la ventaja que tiene este sistema calorimétrico es que tú puedes, si la persona está haciendo ejercicio a intensidades bajas, tú puedes medir la eficiencia del metabolismo aeróbico. Pero si por ejemplo, le haces hacer ejercicio isquémico, sea sin circulación sanguínea, o bien lo que haces es que mides, hace ejercicio, paras la circulación y mides durante la recuperación, entonces puedes medir la eficiencia del metabolismo glicolítico a través de determinar el flujo de calor que se está produciendo después del ejercicio en el músculo que está en recuperación. En los últimos... Esto es experimental. Sí, no, o sea, pero sumamente, vamos, es lo que comentábamos antes, es que en 10 años, tú decías sensores implantados, que va a haber sensores prácticamente que nos van a dar información al segundo, de muchos aspectos que hoy en día tendríamos que separar al atleta de su lugar de entrenamiento, de competición, llevarle, o sea, vamos a tener una información que va a hacer entender aún más todavía algunos aspectos relacionados con el rendimiento que ahora está un poco más oscuro porque tenemos que separarles del lugar de la competición, ¿no? Me preocupó hace no tanto algo que leí en algunas revistas o en algunas redes sociales, o no sé dónde lo leí, que era la inhalación de monóxido de carbono en el deporte. Yo sé que tú publicaste hace un año así un artículo. A mí me da, no sé, todas estas... te voy a preguntar por la parte más científica, pero también por cómo tú valoras desde el punto de vista, no sé si ético, no sé, no sé si esto es una realidad, ha sido algo que ya se venía realizando, ha eclosionado, pero me gustaría que nos contaras un poco desde el punto de vista del fundamento, eso es un poco ajeno a su aplicación o no, y luego también como médico que cuidado, o sea, que decir que cómo hay que manejar esto, si es que hay que manejarlo. Sí, bueno, el monóxido de carbono es una molécula gaseosa que se produce fisiológicamente en el organismo. Entonces, en el metabolismo de la hemoglobina,
especialmente del grupo hemo, se genera por la hemoxigenasa monóxido de carbono. Entonces nosotros producimos de forma fisiológica pequeñas cantidades de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es vasodilatador. Pero si la cantidad de monóxido de carbono es un poquito más elevada, puede inducir estrés oxidativo y entonces provoca una respuesta adaptativa en el tejido donde se esté produciendo que activa un factor de transcripción, que es el RF2, que lo que hace es activar a un montón de genes involucrados en la capacidad antioxidante y que también algunos también involucrados en la biogénesis mitocondrial y en la generación de nuevos capilares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas propiedades que tiene el monóxido de carbono se pueden utilizar. ¿Cómo? Pues si a una persona le das a respirar pequeñas cantidades de monóxido de carbono, si aumenta su nivel de monóxido de carbono, este monóxido de carbono, cuando llegue al músculo, va a hacer todo esto y lo va a hacer de forma sistémica. Pero yo pensaba que era más que por esas razones, que también porque claro, desplaza al oxígeno de la hemoglobina. Sí, pero este es el lado malo que tiene. Entonces, este es el lado... Eso no se busca, ese es el lado malo. Sí, ese es el lado malo. Entonces, la teoría de la utilización de monóxido de carbono es que tú podrías utilizar el monóxido de carbono para inducir adaptaciones periféricas sin entrenar. Y la cantidad de monóxido de carbono que necesitas es pequeña, porque el nivel de carboxihemoglobina que hay que alcanzar está entre 5 y 10%, que es el que tienen muchos fumadores. De un paquete o 2 paquetes diarios, pues ya tienen 5-8% de monóxido de carbono. Y además esto basta con hacerlo pues 3 semanas, 4 semanas, y si se combina con hipoxia, con dormir arriba, por ejemplo, No. con estar en altitud, el efecto es aún mayor. Y entonces también se estimula la síntesis de hemoglobina. Entonces, como todos estos efectos podrían influir en el rendimiento y el monóxido de carbono se podría utilizar con esta finalidad, ha surgido en la comunidad científica pues una serie de voces y a colación de eso es el artículo que mencionabas antes, que es un comentario editorial, en el cual, en este comentario editorial, nosotros, los autores del comentario editorial, alertamos del riesgo que supone la utilización generalizada de monóxido de carbono por deportistas, porque es un gas que si se administra en exceso, bloquea el transporte de oxígeno y provoca asfixia. Entonces puede llegar... es bastante peligroso. De hecho, hay muchas personas que han muerto intoxicadas por monóxido de carbono, por combustión incompleta en sistemas de estufas. Sí, eso pasa todos los años. Sí. Y además estos suicidios que a veces se ven en las películas, que alguien enciende el motor del coche y deja que el gas no se vaya, suele ser intoxicación por monóxido de carbono. Pero el problema que yo veo es que si poco es bueno, mucho va a ser mejor y muchas veces si eso no está controlado son bastante peligrosos. No sé Pero hay una actitud por parte de, por ejemplo, me consta que WADA está estudiando este tema. No sé si ha prohibido el monóxido de carbono, no lo sé. O sea, no estoy totalmente al día en este asunto. Sí que sé que en ciclismo sí se han tomado medidas. El problema con todo esto es cómo detectarlo y cómo separarlo del consumo de tabaco. O sea que aquí va a haber un reto para el sistema de control antidopaje, pero hay que decir una cosa, y es que realmente nadie ha demostrado hoy en día aún que la utilización de pequeñas dosis de monóxido de carbono permitan aumentar el rendimiento. Eso es muy importante decirlo. Sí, porque una cosa es que uno desarrolle adaptaciones periféricas y otra es que esas adaptaciones que estás desarrollando puedan ser luego útiles al rendimiento. Otro aspecto que me interesa comentar contigo es, ya está como muy utilizado ya en las salas de fitness, utilizar el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo.
Y casi siempre está asociado a entrenamiento de fuerza, en rehabilitación. Yo creo que es muy, muy útil en fases de readaptación después de lesiones. Pero tú estás trabajando en la aplicación de la restricción de flujo con entrenamientos HIIT. ¿Nos puedes contar un poco lo que estás Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es una variante de la restricción de flujo, que es aplicación de isquemia. O sea, pero es experimental, o sea, es importante que nadie intente utilizar esto Ya, por su cuenta, porque es algo experimental, o sea, nosotros lo hacemos en estudios de investigación, ¿eh? Entonces, lo que hemos estado haciendo es, después de realizar ejercicio de intensidad alta, por ejemplo, cuando un músculo está fatigado, cortar la circulación de forma instantánea con un manguito especial que es capaz de hincharse de forma controlada y que aplica un torniquete que bloquea el flujo sanguíneo completamente. Entonces, cuando un músculo entra en isquemia y, y esta isquemia se aplica al final de ejercicio, las fibras musculares se encuentran en una situación muy peculiar, y es que las mitocondrias están súper estimuladas para consumir oxígeno, y de repente, de forma artificial, tú le has cerrado el suministro de oxígeno. Entonces las mitocondrias siguen consumiendo el poco oxígeno que ha quedado atrapado, y entonces el músculo se queda a cero de oxígeno, y entonces la única forma que tiene de seguir teniendo energía, que la necesita, porque el músculo, al acabar el ejercicio, las bombas de sodio y potasio, las bombas de calcio están activas y siguen gastando energía. Esa energía hay que suministrarla. La suministra la glicólisis. Y si la glicólisis no suministrara esta energía, el músculo entraría en contractura. Y sería una contractura muy dolorosa, entonces tendrías que quitar la isquemia. Entonces, nosotros aplicamos la isquemia durante unos pocos segundos, y durante estos segundos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se sobreactiva la glucólisis, y además, cuando abrimos la circulación, se produce reperfusión, claro. se produce estrés oxidativo, y las señales moleculares que responden al estrés oxidativo, las mismas que activa el monóxido de carbono, en este caso son activadas de una forma fisiológica, y entonces se produce aumento de enzimas antioxidantes. Entonces, hemos hecho ya un estudio en el cual hemos aplicado isquemia después de test de Wingate, y hemos visto que el grupo que ha entrenado con isquemia pues mejoró más la potencia pico y otras variables relacionadas con entrenamiento. Pero claro, son personas que son estudiantes de educación física, no son atletas de élite, y cuando uno habla de entrenamiento, no es lo mismo hablar de la población general que hablar de deportistas de élite. No tiene absolutamente Que nada eso es que muy ver. importante que lo digas, porque te iba a preguntar, porque a veces sacamos conclusiones porque la mayor parte de los es dificilísimo hacer investigación con deportistas realmente de élite, no se van a prestar a ser excepcional, ¿no? Pero a veces sacamos conclusiones de investigaciones que se generan con estudiantes, la mayor parte de las veces, pensando que eso da respuestas a lo que luego podemos observar en la propia competición, en deportistas de élite de verdad. Y uno se da cuenta que es que están como a veces muy alejados. Es decir, que sabemos mucho de adaptaciones en personas con un cierto nivel de adaptación, pero sabemos poco de deportistas realmente de los que están en cada disciplina deportiva arriba, 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 arriba del todo. Eso es muy retador. Y yo sí que veo que hay muchas ocasiones que son como muy respondedores. Yo creo que respondedores en todos los estímulos que uno pueda generar, responden mejor. Eso se ve mucho en el fútbol también. O sea, un filtro. Quizá el fútbol sea el deporte en el que se genera en grandes equipos o equipos un mayor filtrado desde el punto de vista de condicionantes genéticos. Porque todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid o en el Barça o en estos equipos. Entonces, claro, millones de niños, no hay millones de niños que quieran lanzar jabalina. Pero entonces el filtro pero no tanto, pero hay millones de niños que quieren jugar fútbol. Entonces, esa población en esos grandes equipos, esos 50 o 60 deportistas, realmente
yo a veces pienso que no los conocemos bien, o sea, no sabemos bien cómo, porque las respuestas son increíbles a veces, ¿no? Eh, en los últimos años me da la impresión de que si no hablas de biología molecular, es que no sabes. Quiero decir, yo creo que ahí está como sobredimensionado. O sea, si tú no hablas del MAPK, el mTOR y no sé qué, tú estás fuera de juego. O sea, yo creo que, en mi opinión, o sea, yo creo que a mí, por ejemplo, me ha llegado tarde esto. Yo contemplo la biología molecular como me lo definió Amelia muy bien, tu compañera, como una caja llena de cables de distintos colores, todos entremezclados, algunos entre ellos desconectados. Al final hay un interruptor. Empezamos a ver que el rojo parece que viene por aquí. Yo sé que es la explicación de los fenómenos fisiológicos que podemos observar, pero ¿tú no crees que ahora mismo está sobredimensionado en el sentido de... O sea, esto va a ser, obviamente, ya es la realidad de que nos ayuda a explicarnos ciertos comportamientos, adaptaciones, pero finalmente las adaptaciones fisiológicas siguen estando ahí. Sí. ¿Cómo ves esta...? No sé. Bueno, el deportista aplica métodos de entrenamiento cuyo objetivo es mejorar el rendimiento. Lo que nos da la biología molecular es simplemente que nos permite intentar ver cuáles son los mecanismos. Y puede haber mecanismos diferenciales. O sea, puede haber que un sistema de entrenamiento active más unas vías, active otras. La ventaja que tiene profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares es que entonces es más fácil diseñar el entrenamiento de forma más inteligente. No. Entonces, ¿a qué denominaría yo entrenar de forma más inteligente? Pues, por ejemplo, si sabemos que el ritmo circadiano de NRF2, que es el factor de transcripción que hace que se active la síntesis de enzimas antioxidantes, es más activo por la mañana, pues mete las cargas de entrenamiento que van dirigidas a ese objetivo por la mañana, porque así conseguirás sumar el efecto del ritmo circadiano con el efecto del entrenamiento. O si sabemos que algunos polifenoles de la alimentación son capaces de activar NRF2, que NRF2 es muy importante para la respuesta adaptativa al entrenamiento, pues entonces incorpora a tu dieta de deportista estos polifenoles. O sea que puedes intentar utilizar el conocimiento de activación de los mecanismos moleculares para potenciar el entrenamiento. Y luego tiene otro lado, y es que, claro, si se descubre que algunas de las adaptaciones moleculares son inhibidas por determinadas acciones, por ejemplo, si consumes hidratos de carbono justo después de entrenar, la activación de PGC1 alfa es menor. Entonces esto hay que saberlo porque tienes que decidir tu estrategia de alimentación y entrenamiento de una forma más científica. Entonces ya puedes decidir, vale, pues voy a retrasar la ingestión de alimento un poco más. Tienes un paciente que quieres que mejore la sensibilidad a la insulina con el ejercicio y demás, no le des hidratos de carbono durante el ejercicio, tampoco se la des al acabar el ejercicio. O sea, hay medicamentos como los antiinflamatorios que se ha visto que podrían atenuar la respuesta hipertrófica al entrenamiento de fuerza, porque bloquean parte de los mecanismos moleculares de adaptación. Hay fármacos que emplean los enfermos que tienen enfermedades autoinmunes, que bloquean IL-6, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que bloquean la interleuquina 6. La interleuquina 6 sabemos que es muy importante, la respuesta lipolítica al ejercicio, es imprescindible para la respuesta de adaptación cardíaca al ejercicio, es necesaria para perder grasa visceral en respuesta al ejercicio, etc. Entonces, estos pacientes que están en tratamiento con medicamentos contra interleuquina 6, si yo ya sé que tengo esta circunstancia, pues veré que van a tener más... No quiere decir que el ejercicio vaya a ser eficaz, va a ser eficaz, pero no va a ser tan eficaz, porque ese medicamento va a sesgar parte de las adaptaciones. Las estatinas es otro ejemplo. Las estatinas son tóxicos mitocondriales en cierta medida. Entonces, cuando una persona está tomando estatinas,
pues la adaptación al entrenamiento aeróbico podría, digo condicional, porque la evidencia no es 100% sólida, parece ser que podría, en algunos casos, atenuar la respuesta de adaptación mitocondrial. O sea que conocer los mecanismos moleculares es muy importante porque al final te permite decidir de forma más inteligente cómo entrenar, cómo descansar después de entrenamiento, cómo combinarlo con la alimentación, Siguiendo con los esta línea biorritmos. que has abierto, sí, a nivel general, la respuesta así rápida. ¿Qué opinas en la población general? La población general quiere decir la gente que hace ejercicio por salud. La tendencia a entrenar en ayunas. Hacer ayunas es sin desayunar. No digo en deplección de glucógeno, digo ayunas es levantarte y lo primero que haces en el día es entrenar. Sí, ¿Crees que hay esto ventajas evidentes cómo lo ves tú eso como rutina, no en deportistas, sino en población general que dice sentirse mejor cuando entrena ayudas? sí, sí. Opinión personal, positivo. O sea, entrenar en ayunas es una muy buena estrategia para cualquier persona que tenga sobrepeso y que quiera mejorar su sensibilidad a la insulina. Entrenar en ayunas es muy buena opción. La ventaja que tiene eso, por ejemplo, esto también viene de estudios que se han hecho con biopsias musculares y demás, que han demostrado que cuando entrenas en ayunas, por ejemplo, PGD1 alfa se induce mucho más, la sensibilidad a la insulina del Claro. músculo es mayor, se mantiene aumentada más tiempo. Entonces, las personas que entrenan en ayunas suelen mejorar más la sensibilidad a la insulina que las personas que hacen el mismo entrenamiento, pero que no entrenan en ayunas. José Antonio, ¿tú crees que un músculo lleno 100% de glucógeno versus un músculo, el mismo músculo, todas las condicionantes son exactamente iguales, llena un 50% de glucógeno, para un ejercicio que va a suponer solo un 20%, rinde igual? Eh, Es decir, condiciona... esto es un tema que está ahora... Condiciona... Sí, sí. A mí me interesa mucho esto, porque yo... Es decir, Sí. condiciona el hecho de que tú tengas los depósitos llenos, el hecho de que desde el punto de vista de los sensores que nos informan de ese nivel de glucógeno, puede condicionar el hecho del acto motor, o sea, puede condicionar la intensidad, las unidades motoras que voy a poner en funcionamiento, una especie de protección para no quedarme sin combustible. Bien, tener el glucógeno a tope no sería aconsejable para un velocista, por ejemplo, ni para un saltador, porque cada gramo de glucógeno se deposita con aproximadamente 3 gramos de agua, de 2 a 3 gramos de agua. Entonces, si tienes los depósitos musculares de glucógeno a tope, pesas 1,5 kilos más que si tienes los depósitos musculares de glucógeno vacíos. Entonces, nosotros hemos observado, empíricamente no tenemos publicado, pero hemos observado que a una persona la pones a dieta cetogénica y gana capacidad de salto. ¿Por qué? Porque pesa menos y porque para saltar no necesita glucógeno. Entonces, esto para todos aquellos esfuerzos que sean explosivos, no hace falta tener el depósito de glucógeno a tope. ¿Qué es lo que ocurre en las fibras musculares? Si el depósito de glucógeno de algunas fibras baja mucho, como el glucógeno se deposita en gránulos. Y estos gránulos están compartimentalizados, están entre las miofibrillas, están en la zona subsarcolémica, están cerca de las triadas, y estas son zonas de alta demanda de energía. Entonces, si empiezan a faltar gránulos de glucógeno, por ejemplo, cerca de la cerca, la recaptación de calcio se vuelve menos eficaz, más lenta. Eso es crítico. Y este es uno de los mecanismos que se ha arguido para relacionar depleción de glucógeno con fatiga, problemas con el suministro de energía para, por ejemplo, la bomba de calcio.
En el sarcolema también hay muchos gránulos de glucógeno. Entonces es posible que la deplección de gránulos de glucógeno en el sarcolema se asocie a disminución de la excitabilidad del sarcolema, que también se ha relacionado con la fatiga. Pero ¿a quién le podría afectar esto más? Pues a que hace un ejercicio de larga duración. El que hace un ejercicio de corta duración quiere decir menos de una hora, pues no, el glucógeno no es una preocupación muy grande a no ser que esté vacío. O sea, con tal de que esta persona haga una dieta normal y coma con normalidad, cuando vaya a hacer ejercicio tendrá suficiente glucógeno para una hora de ejercicio. ¿Qué pregunta de investigación te gustaría resolver? Actualmente, Bueno, podemos decir, me gustaría cerrar que todavía te queda mucho, pero me gustaría cerrar mi carrera investigadora resolviendo esto que toda la vida, los últimos años, dándole vueltas, me gustaría resolver esta pregunta. bien, una pregunta que yo reciente que tengo, que aún no he conseguido contestar, pero que creo que podré contestar en algún momento, es cómo es de importante la capacidad antioxidante muscular para el rendimiento deportivo. O sea, tendríamos que intentar hacer cosas para que aumenten la cantidad de nuestros enzimas antioxidantes en el músculo y eso nos beneficiaría de cara al rendimiento o sería perjudicial. Otra cuestión que me interesa mucho es lo que hemos hablado antes de poder medir la eficiencia del metabolismo anaeróbico de forma real en seres humanos. Esto es muy complicado porque hay que hacerlo a través de la detección de calor. Y con un calorímetro pues vamos a tener cierta información, pero para poder modelizar totalmente el flujo de calor hace falta medir el flujo de calor en el aparato circulatorio. O sea, hay que medir la cantidad. Eso se puede hacer con termistos implantados, con catéteres, que puedes medir la temperatura de la arteria femoral, la temperatura de la vena femoral. Si tienes el flujo sanguíneo, conociendo el calor específico de la sangre, puedes calcular las calorías que la sangre llega con menos contenido calórico de energía y sale caliente, sale más caliente. Entonces puedes medir el flujo real de calor que se produce a través del aparato circulatorio. Si eso lo complementas con mediciones del flujo de calor a través de la piel, entonces puedes determinar el flujo de calor total. Y si tienes el flujo de calor total y quitas el metabolismo aeróbico, entonces podrías calcular la eficiencia in vivo en el músculo humano del metabolismo anaeróbico. Pero esto yo no creo que lo conseguiré. No. Es demasiado. Oye, Es muy complicado. vamos a conocerte un poco más. Vamos a hacer y luego volvemos otra vez a la parte más científica. ¿Cómo es un día normal de José Antonio López Calvet? Quiero decir, cuando estudias, cuando investigas, cuando haces ejercicio, cuéntanos un poco dentro de que todo el día te estás moviendo por todos los sitios, pero ¿cómo te organizas para rendir? Para rendir y tener tu vida. No sé si tienes vida más allá de la ciencia, pero... Bueno, la ciencia y la actividad académica ocupan la mayor parte de mi tiempo. Entonces, yo suelo empezar el día a las 6 de la mañana más o menos y lo primero que hago es correo electrónico. Tengo muchos correos que tienen que 90% están relacionados con la ciencia. Algunos son de estudiantes de doctorado o de proyectos de investigación que están en marcha, pero luego tengo también mucho tráfico que tiene que ver con actividades académicas fuera o que tienen que ver con artículos de revistas, artículos de los que yo soy revisor o artículos que estoy supervisando como miembro del comité editorial. Una vez que he resuelto esta fase urgente del correo de primera hora de la mañana, pues suelo ir a mi despacho y entonces o estoy analizando datos o estoy reunido con algún estudiante de doctorado viendo datos o estoy escribiendo. Dedico una parte importante a escribir, pueden ser proyectos de investigación o escribir informes o escribir artículos. Me gusta mucho escribir artículos porque me gusta sentarme con los datos, analizar los datos y escribir el artículo. Lo malo es que muchas veces voy corto de tiempo para eso.
Entonces no suelo comer al mediodía, como más tarde, 3:30, 4 de la tarde aproximadamente, como muy tranquilamente, muy relajado. Suelo ver algún vídeo interesante. La mayoría de los vídeos que veo son de fuentes en inglés. Y luego lo que hago es descanso un ratito y me vuelvo a poner otra vez en el ordenador. Y hacia las 8 o 9 salgo a caminar 1 hora y media o así. Y entonces me pongo algún podcast y tal, como este que estás promocionando tú, en distintas áreas. Me gusta mucho la astronomía, por ejemplo, pues puedo oír podcast de astronomía o de otras cosas de la ciencia. ¿Y te da tiempo a leer algún libro que no sea de ciencia? ¿Algún libro que no sea de ciencia? La verdad es que no, libros no suelo leer. Artículos sí, suelo leer artículos de vez en cuando que no son de fisiología, pero que son de medicina, porque aún me sigue la medicina, aún sigue viva en mí. Entonces recibo los updates de Lancet, JAMA y tal, y de vez en cuando miro los índices de lo que sale. De vez en cuando leo pues algún artículo, o digo, mira, ahora han descubierto cómo solucionar esto. Y realmente es apasionante ver cómo ha ido evolucionando también la medicina. Entonces es algo que también me gusta leer, no por estar al día, sino por la curiosidad de ver cómo ha evolucionado algún tratamiento o ver algún tratamiento nuevo que ha sido publicado, cómo actúa. Vamos a entrar en la última fase, ¿no? Tampoco quiero abusar mucho de ti, aunque estoy muy a gusto. Entonces, algunas cosas, aplicaciones prácticas de la fisiología de ejercicio. Entonces, ¿qué aspecto de la fisiología deberían de conocer sí o sí los entrenadores deportivos? Es decir, ¿cómo en tu opinión deberían, para que un entrenador que se dedica a entrenar, qué aspecto de la fisiología, no sé si es una pregunta demasiado amplia, o cómo deberían de organizarse para realmente dar ese perfil de evidencia científica a los entrenamientos? Tiene que entender muy bien qué es la frecuencia cardíaca, porque la va a usar. ¿En serio? Quiere decir, la frecuencia cardíaca... Tiene que entender qué es la frecuencia cardíaca y qué significa 100 latidos por minuto en una persona de 30 años, qué significan 100 latidos por minuto en un niño de 7 o qué significan 100 latidos por minuto en una persona de 70 años. Entender muy bien qué es la frecuencia cardíaca, cómo se regula, qué es la reserva de la frecuencia cardíaca, cómo funciona el aparato cardiovascular en general. O sea que yo diría que lo que es muy importante es que tenga unos conocimientos básicos de fisiología cardiovascular, especialmente. Pero luego también, para que sea capaz de leer y entender lo que lee, es importante que sepa qué es el consumo máximo de oxígeno, de qué factores depende, qué papel juegan los distintos factores limitantes, cuáles son entrenables, cuáles no, cuáles se pueden entrenar de forma separada, cuáles son imposibles de separar del resto. Siempre los vas a entrenar, siempre que hagas ejercicio. O sea que esto significa que tiene que tener conocimiento de fisiología cardiovascular, respiratoria no tanto. No hace falta que entienda muy bien el intercambio pulmonar de gases, pero tal vez sí que debería entender qué es la saturación, porque hoy en día por 20 euros la puedes medir, entonces, y da información valiosa. Y tiene que entender muy bien qué es el metabolismo muscular y cómo distintas intensidades de contracción muscular y de dinámica de contracción afecta al metabolismo muscular y cómo eso influye en la entrenabilidad y en la fatiga y en la adaptación al entrenamiento. O sea que un buen entrenador tiene que saber tiene que saber fisiología. fisiología de ejercicio. Ya está. Es imposible que una persona en el año en el que nos encontramos pueda alcanzar un nivel muy alto en entrenamiento sin conocer fisiología de ejercicio. Puede ocurrir en entrenamientos muy técnicos, pero en entrenamientos de disciplinas que se basan en el rendimiento físico, no. Ahí, en ese área, es imposible. Tengo algunas preguntas que requieren respuestas muy rápidas. O sea, cada una de ellas que te voy a decir podrías estar mucho tiempo hablando, pero necesito como un flash, una respuesta rápida. Para la salud, ¿HIIT o entrenamiento continuo?
Continuo, Para la salud, ¿entrenamiento continuo o entrenamiento de fuerza? continuo. Pero si me dijeras un anciano de 85 años, te diría de fuerza. Vale. Medicina anti-aging y suplementos para frenar el envejecimiento. ¿Qué opinión? Es el futuro. Cáncer y ejercicio. Haz ejercicio para prevenir y reducir tu riesgo de desarrollar cáncer en 1/3. O sea, tendrás un 30% menos de riesgo de desarrollar cáncer si haces ejercicio habitualmente. Si ya tienes cáncer, sigue las recomendaciones de las guías médicas. Entrenamiento en ayunas versus no en ayunas. Entiendo que preferiblemente en ayunas. Para la salud. Para la salud, si hablamos de perfil lipídico, dislipemias, hiperglucemia, resistencia a la insulina, etcétera, entrenamiento en ayunas es preferible. O desayuna poco. Y en cualquier caso, no solamente entrenar en ayunas, sino que iría más allá y retrasa la ingesta de alimento más de 1 hora después de haber terminado la sesión de ejercicio. Eso es transgresor en muchos hábitos, en muchas disciplinas deportivas en los que la ingesta de hidrato de carbono inmediatamente después, Sí, en esa ventana que hemos dibujado, es un hecho rutinario. sí, pero es una situación diferente porque ellos necesitan Ya. recuperarse para competir y entrenar. Un hecho controvertido, que a lo mejor requiere un poquito más de explicación. ¿Qué opinas de entrenar en fatiga? Que no quiere decir, no digo entrenar en fatiga provocada por el entrenamiento, sino el hecho de no haberte recuperado adecuadamente de la sesión anterior y entrenar en esas condiciones. ¿Qué opinas desde el punto de vista de las adaptaciones? O dicho de otra manera, ¿sería aconsejable recuperar adecuadamente de la sesión anterior para poder enfrentarte a una nueva sesión sin fatiga? O sea fatiga, básicamente fatiga muscular. Bueno, existen estrategias de entrenamiento que consisten en fatigar mucho de forma seguida, pero esto tiene que tener un final. O sea, tú no puedes tener una persona haciendo ejercicio en condiciones de fatiga de forma ininterrumpida, porque esto va a generar, esto generará estrés oxidativo en los músculos. Va a generar inflamación crónica. Entonces, hay muchos estudios que apoyan eso, ¿no? Entonces, la persona tendría que entrenar recuperándose, o sea, hacer una sesión de entrenamiento, o 2 o 3, pero luego tiene que haber siempre una fase de recuperación. Y de hecho, cuando los atletas quieren rendir, disminuyen la cantidad de Claro, entrenamiento. o sea, yo te lo pregunto porque ya a nivel práctico, ¿no? Cuando nosotros, imagínate, vamos a hacer nuestra sesión de fuerza, podría ser carrera o natación, es igual. Si tienes una regularidad en el entrenamiento, un histórico, tú lo que haces inmediatamente es una comparación entre lo que sientes y lo que deberías de sentir en base a tu histórico. Y eso a todos nos otorga una percepción. Entonces, hay veces que, verdad, que tú vas a entrenar y notas que tu barra pesa poco, el real es el mismo peso. Pero hay otros días que tú vas y aquello pesa más. Hay días que tú vas y ves que las brazadas en natación son más costosas. Yo mantengo que en esas condiciones el entrenar en esa percepción de fatiga significa muchas cosas. Significa que efectivamente tú estás sintiendo un mayor estrés derivado de esa carga mecánica o fisiológica, seguramente vinculado a que no ha habido una recuperación completa. No sé si las ventajas que te otorga el descansar son mayores ese día. Es decir, no estoy bien, espero. Sería un poco como también utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en ese sentido. No me he recuperado, es mejor esperar. Sí. No sé qué opinas tú. A mí me interesa muchísimo Sí, este tema. sí, sin duda. O sea, comparto tu opinión y tu posición. Y de hecho, por ejemplo, en entrenamiento de fuerza,
es más eficaz entrenar 2 o 3 días a la semana que entrenar cada día de la Claro. semana. Eso está demostrado. Y también ocurre una cosa, por ejemplo, cuando el músculo está muy fatigado, eh, se producen adaptaciones moleculares en el músculo que tienden a hacerlo más lento. Entonces, si tu objetivo con tu entrenamiento tiene que ver con la resistencia, no te va a perjudicar tanto. Pero si tu objetivo de entrenamiento tiene que ver más con la velocidad, con la capacidad de sprint, si tú entrenas en condiciones de fatiga, muchas veces al músculo lo vuelves Ya. lento, simplemente por entrenar demasiado en situación Sí, de yo fatiga. creo que ya hemos hablado muchas veces, o sea, para mí, también quiero saber tu opinión, o sea, la parte más complicada, por decirlo, el patito feo de la fisiología para mí es la recuperación. El comprender la recuperación es tan multifactorial que se hace muy complicado. eh, si en términos genéricos, entender la recuperación, ¿no? Entonces, esto entra dentro de este, cómo valorar que se ha recuperado adecuadamente. A mí ese vínculo entre lo que, me gusta siempre decirlo así, entre lo que siento y lo que debería sentir, me parece como muy valioso cuando hay una gran experiencia en el deportista, ¿no? Ya terminamos. Lo que pasa es que hace 2 días vi una entrevista tuya relacionada al fútbol y me sorprendió. No sabía yo que tenías un acercamiento fisiológico al, al fútbol, ¿no? Entonces me gustaba mucho, lógicamente, esas opiniones venían a propósito de un jugador, pero que eran opiniones de un fisiólogo. Y me ha dado me ha dado para pensar, y así sobre la marcha te quiero exponer lo que en este momento está por mi cabeza, que además eh, me gustaría hacer un vídeo de este nuevo momento. Fíjate, esta es una reflexión. En las pruebas en las que el rendimiento es muy físico, voy a ponerte algunos ejemplos. 1500 metros, en los últimos 10 años no ha habido cambios en la marca. O sea, No. en natación apenas lo ha habido. En ciclismo, si cogemos la ascensión de Alpe d'Huez en los últimos 10 años, un poco alejados de la zona de quizá más factores intercorrentes, tampoco lo ha habido. Es decir, en los deportes en los que el remo indoor, o sea, yo he estado mirando y en los 10 últimos años ha habido algunos cambios en las chicas porque han tenido más oportunidad de haber más chicas que hagan el ejercicio, pero las grandes marcas de deportes de mucha resistencia aeróbica es como, yo lo interpreto como que ya hace 10 años se conocía suficientemente los requerimientos de estos deportistas y que llegaron a su máximo nivel de adaptación. Es decir, el ser humano no ha evolucionado tanto en los últimos 10 años. Y las marcas, en base a esto, lo que estamos viendo en los últimos 10 años en fútbol es un cambio brutal desde el punto de vista físico. Es decir, ahora se habla, yo no sé de fútbol, pero todo el mundo habla de, sí, estamos en una etapa en la que el físico es cada vez más prevalente, es más importante. Cuando uno observa la masa muscular de los equipos actuales de primera línea, la masa muscular hay una diferencia brutal, o sea, están mucho más fuertes. Están mucho más fuertes, corren más rápido, corren más veces. Esto yo lo interpreto como que a diferencia de los deportes en los que el físico la parte fisiológica era la parte fundamental, o sea, es como que ahí tenemos mucho que mejorar. Quiero decir, desde el punto de vista de la aplicación de la fisiología de ejercicio que en los entrenamiento, en estos deportistas, es que como que si nacieran ahora para que los entrenadores, los preparadores físicos, los fisiólogos se pongan a ello. Es decir, te voy a llevar al límite a ti también. Entonces te voy a llevar al límite para que tú estés físicamente al límite. Ahora ya lo juegas porque tengas conocimientos técnicos, tácticos, de lo que fuera, pero tú no sé si tienes esa percepción, porque O sea, yo, desde fuera, ¿no? yo, yo, la, yo percibo claramente la diferencia de lo que es un partido de fútbol eh, hoy en día de lo que era hace 30 o 40 años. No, Cuando pero no uno te ve vayas tan atrás. Vete a 10. tengo más dificultad para juzgar cuánta diferencia ha habido en los últimos 10 años, pero sí que hay una evolución en la cual pues, se corre más rápido, se hacen más sprints, la demanda física del juego es más alta.
Pero bueno, esta demanda física del juego es más alta, ¿por qué? Pues porque, por un lado, porque los jugadores son capaces de darla, pero por decisiones técnicas y de evolución del juego. El juego ha evolucionado. Si uno mira el baloncesto de la NBA y ves la velocidad a la que se transiciona, aún sigue siendo bastante más alta que la española, ¿eh? Y llevan así años y años. Y luego te enteras que hay un jugador como LeBron, que creo que tiene 41 años, me parece este hombre, y lo ves jugar y llega a las transiciones, o sea, cambia de campo cuando tiene que estar y demás, y aguanta. Entonces, yo lo que creo que hay el ser humano es el mismo, o sea, el ser humano no ha cambiado en miles de años. ¿Por qué los deportistas de ahora son diferentes de los de antes? El ambiente. O sea, están más seleccionados, como tú has comentado, pero también el ambiente promueve eso, una alimentación más cuidada, más entrenamiento de fuerza, que posiblemente antes se hacía muy poco y ahora se hace mucho más entrenamiento de fuerza, y eso es lo que estamos viendo. Muy bien, José Antonio, pues nada, espero que te hayas sentido cómodo. Yo he disfrutado un montón, podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero nada, te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta conversación y muchas gracias y toda la suerte y los mejores deseos para el futuro. Gracias. Un placer, como siempre. Gracias.